Y desde Washington nos vamos a Israel. Yo decía día 9 de noviembre en el calendario del pueblo de Israel y de la humanidad. Es un día que marca la historia. El pogrom del 9 de noviembre hace 85 años, mal denominado popularmente como la Kristallnacht, esa noche de los cristales, donde sinagogas, comercios fueron arrasados por los nazis y fue de alguna manera el preámbulo de lo que vendría después. Para poder profundizar sobre lo que significó ese pogrom y justo en estos momentos, a 85 años y en estos días tan difíciles, vamos a ir con un amigo que usted conoce, hombre que es un estudioso, un difusor de lo que fue la Shoah, de lo que fueron las comunidades judías arrasadas en Europa, hombre que ha dedicado años a la investigación y justamente también a darnos a conocer toda esa tragedia. Me refiero al profesor Mario Sinay. Mario, ¿cómo estás? Buen día para nosotros a pesar de estos días y buenas tardes para ustedes a pesar de que no son buenas tardes. Sí, verdaderamente es difícil definirlo, cómo nos sentimos, pero de cualquier manera, buenos días Buenos Aires, buenos días Radio High, buenos días Miguel. Mario, 85 años, la nada en la historia, pero parecería que los seres humanos olvidamos muy rápido y, bueno, solemos repetir parte de nuestra tragedia permanentemente. ¿Qué dirías en este contexto, justamente este año donde Israel está viviendo esta guerra, alguno lo denominó mini holocausto que se vivió el 7 de octubre y que ha despertado todo, ¿no? Porque por un lado lo peor que es la guerra siempre, la sangre, los rehenes, todo lo que hemos visto, la matanza de niños, esta fiesta de la perversión humana y de lo peor. Y por otro lado, las pasiones antisemitas que si pensamos que estaban un poco más dormidas, de alguna manera estos días, bueno, han surgido con una virulencia enorme en todos lados. Todo tuyo para escucharte. Bueno, primero, esta noche estamos conmemorando el 85 aniversario de la Noche de los Cristales Rotos, como tú lo dijiste, que hace ya unos años logramos convencer al gobierno alemán de que debe de ser nombrado como el pogromo de la Noche de los Cristales Rotos, porque fue organizado y orquestado por Goebbels, ministro de Propaganda de Alemania, contra la población civil judía en Alemania. Y en este contexto no podemos descontextualizar de que tenemos que redefinir o definir qué fue lo que ocurrió el 7 de octubre del 2023, que fue un mega evento y que probablemente también califique en la calificación o en la definición de pogromo, a pesar de que fue quizás más que eso, fue una masacre, quizás incluso hasta fue un genocidio. No hay duda alguna que se han cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Y si me permites un minuto, definirlo, porque no siempre comprendemos qué es un crimen de lesa humanidad. Un crimen de lesa humanidad es cuando la humanidad fue la víctima, o por lo menos la humanidad debería de sentirse como víctima de este genocidio. Qué importante lo que estás diciendo, porque lo que ha sido justamente es eso, ¿no? Yo digo, la perversión y además lo que es por parte de los terrorismos, del terrorismo y los terroristas, eh, esto de atacar a personas absolutamente indefensas, ir a matar niños cuando están durmiendo, digamos, no hay nada peor porque no hay ningún combate, es simplemente ir a masacrar y todo lo que se ha visto en las imágenes es simplemente el horror que uno, la verdad, no puede ni siquiera incorporar como algo que pueda pasar como una realidad. Y lo que dijiste de Goebbels y de la preparación del pogrom del 9 de noviembre, acá también hubo preparación y cada vez se sabe más. Quiero agregarte un dato y vamos a esto también, que yo digo, se agregó a todo lo que ya sabíamos y quién sabe cuánto más. Periodistas palestinos que trabajaron como si los contrataban para una fiesta, que fueron ahí a tomar fotografías para registrar e incluso que les dan a las cadenas de noticias internacionales esas imágenes
y se dicen hombres que trabajan en los medios de prensa. Digo, un extra, si algo, otra vez también, Goebbels, propaganda, la perversión de preparar un pogrom. Esto tiene todas las características. Sí, estamos hablando por lo menos de dos periodistas conocidos, uno de la CNN y otro de la agencia AP, que hoy se ha dictaminado que ellos son cómplices de lo que ha ocurrido, que lo sabían de antemano, que fueron avisados de antemano y que tomaron fotografías sin hacer absolutamente nada al respecto, y Israel los ha dictaminado como cómplices. Uno de ellos, el de la CNN, ha sido despedido hoy por la CNN, pero sin lugar a duda ellos fueron cómplices y lo sabían. De facto, desde los primeros momentos ellos enviaron las imágenes, o sea que lo sabían y fueron cómplices de lo que ocurrió. Pero sí, esto fue un ataque salvaje, organizado, planificado, con intención de matar. Gritaban Itbah el Yehud, ¿ok? O sea, asesinen, maten a los judíos. Mi hija lo escuchó desde su casa. Fueron verdaderamente salvajes, algo que ya no pensamos que podía haber pasado, y nosotros que pensábamos que teníamos con quién dialogar, que eran nuestros vecinos y que abogamos por una solución de dos estados para dos pueblos, estamos verdaderamente totalmente desarmados después de que esto haya ocurrido de una manera tan salvaje y tan cruel y tan inhumana. Digo, Mario, dijiste mi hija lo escuchó. Recuerdo haber dialogado con tu mujer a las horas de los ataques cuando en tu departamento cayó justamente un proyectil. Uh -huh. La verdad es que me imagino que hace 85 años, cuando los judíos estaban ahí en Alemania, en Austria, y vivían ese pogromo, estaban tratando de entender primero qué estaba pasando, porque uno no tiene el análisis. Claro, después de 85 años se ha estudiado tanto, se ha hecho toda una reflexión, pero en el momento se está viviendo. Es muy difícil tener esa distancia que permite a veces el tiempo. Y estamos viviendo esta realidad, la guerra está desatada, y dijiste, aquellos que abogábamos por un diálogo y por la paz, de alguna manera también nos encontramos desconcertados y sin saber qué es lo que viene. Si podemos aprender lecciones de alguna manera del 9 de noviembre y ese pogrom, y lo que es hoy, que gracias a Dios tiene algunas diferencias significativas. Hoy el pueblo judío tiene un Estado, tiene un ejército de defensa, y algo aprendió, por lo menos en lo que hace a no quedarse inmóvil, sino tratar de que no salgan a matarnos indiscriminadamente. Pero los desafíos siguen estando presentes también en lo que hace a la respuesta del mundo, en lo que hace en algún aspecto al antisemitismo. Tal vez no tanto de los líderes que han salido del mundo, Mario, seguramente todos lo saben, muchos, a solidarizarse, pero ese pero que a veces es tan particular con Israel. Sí, primero quiero aclarar de que después del 7 de octubre Israel no será el mismo. Israel no será el mismo y el Medio Oriente no será el mismo. O sea, todo falló, no nos cabe duda de que todo falló de una manera severa, de una manera cruel, de una manera inesperada. Nos creíamos invencibles y verdaderamente todo falló. Falló el ejército, falló el sistema de seguridad, falló la concepción de la disuasión israelí. La tecnología falló, todo falló. Sin lugar a duda, cuando esto termine, y falta mucho para que esto termine, vamos a tener que aprender nuevamente qué fue lo que pasó, estudiar lo que pasó, cambiar el Medio Oriente no va a ser el mismo después de lo que esto ocurrió, pero habrá tiempo para todo ese análisis. En estos momentos estamos en guerra y en estos momentos tenemos que terminar con el objetivo que el Estado de Israel se ha dictaminado, que es que jamás no pueda volver a gobernar en la Franja de Gaza, destruir toda la infraestructura civil, política y militar de Hamas en la Franja de Gaza, pero no tenemos alternativa de pensar en el día de mañana. El día de mañana va a llegar y tenemos que analizar cuáles son las alternativas. Egipto claramente ya dijo, nosotros no cuenten con nosotros. Egipto no se ve y no va a ser el error de tomar responsabilidad de la Franja de Gaza. Probablemente yo estimo que el ejército de Israel va a lograr el objetivo y jamás no exista más en la Franja de Gaza. Pero ¿cuál es la alternativa? ¿Quién va a gobernar en la Franja de Gaza? Se habla de una posibilidad de la autonomía palestina, de una fuerza multinacional.
pero tenemos que pensar en el día de mañana, tenemos que pensar en el día de mañana. El mensaje positivo que yo puedo dar es que cuando esto termine, y esto va a terminar, volverá a salir el sol. Aprenderemos a superar la tragedia que cayó sobre nosotros. Emergeremos nuevamente como el ave de fénix de las cenizas. Volveremos a empezar de Bereshit, volveremos a pensar desde el comienzo y lo haremos por un solo motivo. No tenemos alternativa. No tenemos otra alternativa, como lo dijo Golda Meir en la guerra de Yom Kippur. No tenemos otra alternativa. Volveremos a comenzar de Bereshit. Qué importante lo que estás diciendo como mensaje de esperanza, sabiendo qué es lo que tenemos, pero también diciendo con total contundencia que hay un antes y un después, y que así como el 9 de noviembre marcó lo que vendría, y quedó una huella en la psiquis judía y en el corazón judío, bueno, este 7 de octubre también va a dejar en la psiquis del Estado de Israel y del pueblo judío seguramente una huella enorme, que solo el tiempo dirá cómo la vamos a ir reconstruyendo en todo lo que cambia, pero tenemos siempre la esperanza que a pesar de todo, como dijiste, no solo vuelve a salir el sol, sino que lo que intentó seguramente jamás, como algunos dicen, fue también, además de matar judíos, poder trabar los avances que tenía el Estado de Israel. Y tengo la esperanza de que una vez que se termine con el objetivo militar, se vuelvan a restablecer los vínculos que Israel estaba pudiendo avanzar en el Medio Oriente, porque el desafío, como lo saben ustedes muy bien y creo que los analistas lo tienen muy claro, en realidad no es Israel, sino que el Hamas y esa visión del mundo va por ese gran califato que también implica ir por toda Europa, por todo Occidente, y entonces como respuesta la construcción, lo que hemos hecho siempre, frente a al intento de destrucción, seguir construyendo. Mario, algo que nos quieras contar particularmente de cómo está hoy la sensibilidad israelí, cómo ves no sos un analista militar, pero digo, tanto el operativo militar en Gaza, cómo está la situación en el norte, los desplazados, porque se habla mucho de los gazatíes, obviamente, que viven una situación tan difícil en este contexto de guerra, pero también hay cientos de miles de israelíes que están desplazados tanto del sur como del norte del país frente a la guerra. Sí, mira, las estadísticas verdaderamente son terribles, ¿sí? Las estadísticas son verdaderamente terribles. Se han disparado más de 8.000 misiles frente a Israel. El número de los muertos, esto quiero corregirlo, ayer se corrigió, aparentemente no son 1.400, estamos hablando de aparentemente 1.185. El resto eran terroristas que no sabíamos que eran terroristas, que hoy en día ya los hemos identificado. Aparentemente estamos hablando de 1.185 israelíes asesinados. Todavía tenemos 32 desaparecidos, 6.000 heridos. Lo más importante de todo, y esto es clave en este conflicto, son los 241 secuestrados que todavía secuestrados por Hamas, rehenes en la franja de Gaza, de ellos 32 menores de 18 años. 120.000 israelíes refugiados, ciudades enteras, Sderot y Kiryat Shmone han sido evacuadas. Tenemos 116 huérfanos menores de 18 años, de ellos 20 de ambos padres. Esto es algo que verdaderamente es un trauma que todavía no lo superamos, principalmente el tema de los 241 secuestrados, que de ellos, Miguel, un 20% son argentinos. Un 20% son argentinos. Hoy el presidente argentino publicó en todos los periódicos israelíes una petición para la liberación de todos los secuestrados y especialmente los argentinos. Okay, un 20% de los secuestrados son argentinos. Muchos argentinos vivían en los kibutzim y en los moshavim en el Otef de Asa. Y esto es algo que todavía es insuperable, es algo que todos los días nos despertamos viendo, ok, a ver si liberaron a alguien más. Todavía no los podemos encontrar, no hay ninguna noticia y la Cruz Roja no da ningún símbolo de vida de ninguno de ellos todavía. El tiempo va para mal, no va para bien. Sin lugar a dudas, sí, agregando informativamente, ayer aparecía también que el Hamas en este juego perverso de alguna manera planteaba liberar a algunos de los rehenes norteamericanos y algunos otros como parte de una negociación para un cese al fuego de algunos días,
pero bueno, todo esto es parte del juego porque obviamente involucra a Estados Unidos, le pone la presión a Estados Unidos, donde también habrán familias ahí que están, bueno, con toda la angustia de poder saber del destino de sus seres queridos. Una guerra tan difícil que incorpora además esto, dentro de todo este pogrom. Volvemos al 9 de noviembre. El pogrom del 9 de noviembre fue claramente planificado, el pogrom del 7 de octubre fue planificado y todavía se está desarrollando. Mario, agradecerte, espero que las cosas en casa relativamente estén más tranquilas después de la experiencia vivida y agradecerte porque sé que estás yendo ahí al terreno, lugares muy peligrosos, pero también, como todos los israelíes, que hay que destacar, ¿no? La sociedad civil movilizada. No hay persona en Israel que no esté haciendo trabajos voluntarios y eso habla de que no hay alternativa, como muy bien dijiste. Así es, así es. Un gran abrazo, mejores noticias y que el 9 de noviembre de 1938, hace 85 años, nos ilumine para saber que la maldad existe y que no hay otra alternativa que si queremos sobrevivir, confrontarla y poner nuestra parte. Hoy más que nunca, Miguel, hoy más que nunca. Mario, el abrazo enorme y el agradecimiento de siempre. Lo mismo, Miguel, gracias. El profesor Mario Sinai, hombre que, como les digo, es de los que más ha estudiado, investigado, difundido lo que ha sido esa página terrible de la Shoah, que sigue estando tan presente en nuestra memoria colectiva y que desgraciadamente en estos días, particularmente hace un poco más de un mes, esa herida volvió a abrirse con un nuevo pogrom, donde lo que buscaron los terroristas fue lo que dijeron: matar judíos, simplemente para regocijarse en esa fiesta de la maldad de matar judíos por ser judíos. Seguimos pensando en las noticias.